Muy bien, normalmente los sábados son cultos, digámoslo así, evangelísticos, ¿verdad? Pero hoy voy a tratar de hacer un resumen de una palabra, porque creo que es importante en estos tiempos, en estos últimos tiempos, de poder conocer algunas características de una iglesia bíblica. Amén. ¿Cuántos saben lo que es una iglesia bíblica? Iglesias hay muchas, pero bíblicas son aquellas que están acondicionadas, formadas, forjadas conforme la palabra del Señor. Amén. Como te digo, voy a tratar de hacer un resumen de un resumen, y si no acabo hoy seguiré otro día, pero quiero tocar algunos puntos. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie dijo amén. Bueno, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nos está hablando sobre la unidad en el templo de la iglesia, de la primera iglesia que se formó. Vamos a orar en esta tarde. Padre, hemos alabado, hemos adorado tu nombre, nos hemos deleitado en tu presencia, ahora hemos leído tu palabra, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder hablar lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia bíblica tiene que estar en unidad. Aquí habemos 17, 18 países, ya a veces perdí ya la cuenta, ¿verdad? La unidad no la forma una cultura. La unidad de la iglesia la forma el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, tiene que haber unidad. Eso no significa que a veces haya problemas, como vamos a ver aquí, que en la iglesia primitiva y en la de hoy hay todavía problemitas, pero tenemos que afrontarlos y buscar siempre la solución guiadas por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña a no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Aquí leíamos que estaban unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Yo entiendo que hoy tal vez por trabajo no podemos tener culto todos los días, pero está hablando de la importancia que siempre que podamos, el venir a la casa del Señor y congregarnos y estar unidos con los hermanos. Amén. Bueno, muy bien. Cuando dice la Biblia no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, se está hablando a una iglesia verdadera. Porque hoy gente se congrega todos los días, todas las semanas en iglesia que no son iglesias bíblicas. No está hablando de una religión, está hablando de una necesidad. ¿Sabes? Hay hermanos y hermanas que tal vez la única conversación que han tenido en el día o en la semana ha sido venir a la iglesia y hablar contigo. Aleluya. Por eso es importante que nosotros podamos conocer que es una iglesia bíblica. Si esta iglesia no es bíblica, vete. Yo te aconsejaría que te fueras. Si esta iglesia no es bíblica, es más, yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en medio de esta sociedad líquida, se llama sociedad líquida. Está hablando de una sociedad que lo que hoy es bueno, pasan 10 años y es malo. ¿Usted no se ha dado cuenta en la sociedad? Hace 50 años una serie de cosas estaba muy mal vista y ahora parece ser que el que es eso o hace aquello está en el primer lugar. Eso se llama sociedad líquida. Y hoy en día hay iglesias conocidas, incluso si te metes ahí en internet lo vas a ver, como iglesias emergentes. Iglesias que hoy dicen una cosa pero se adaptan a la sociedad y por llenar esos templos dicen otra cosa, viven en el ecumenismo y no están formando
por encima de todo la palabra como la verdadera fuente de salvación, sino están hablando de situaciones que uno vive. Y yo siento y yo hago y eso me salva. No, solamente hay un camino, solamente hay alguien que nos puede salvar y se llama Jesucristo. ¿Qué significa una iglesia emergente? Es el movimiento que empezó más o menos en el año 1950 y, como te digo, cambia constantemente para que la iglesia se llene. Estaba viendo hace poquito el título del mensaje, algunas características de una iglesia bíblica. Estaba viendo hace poquito que hay iglesias que se ponen a tomar hasta chupitos. ¿No saben lo que es un chupito? Bueno, un vasito con alcohol. ¡Ah, estamos felices! Claro, así se llena la iglesia. Pero la iglesia tiene que llenarse para ser confrontada a la persona y podamos cambiar. No para que cada uno haga lo que quiera, piense lo que quiera. Tenemos que tener lo que dice la palabra del Señor. Conocimiento de la doctrina. La iglesia emergente hoy dice una cosa en cuanto a la doctrina y mañana dice otra. Cuidado, cuidado. La Biblia nos enseña que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, sí, esa doctrina de hace de 2000 años, cualquiera que no persevera en esa doctrina no tiene a Dios. Así de sencillo. No, pero no. La palabra del Señor dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso yo te invito a que tengas claro, es muy importante el conocimiento de la palabra del Señor. Yo siempre digo, si tú no conoces las monedas, yo voy a Estados Unidos y miro los billetes 100 veces, y si pone, estuve a punto de dar un billete de $100 por uno de uno, porque son iguales, lo único que le cambia 2 ceros y yo ya tengo algún problemita ahí. Pero si tú conoces la doctrina, nadie te puede engañar. No puedes ser engañado. ¿Por qué? Porque el que conoce la doctrina sabe cuando viene alguien con una falsa doctrina. Por eso dice la palabra del Señor, que el que tiene la doctrina de Cristo, hay gente que dice, pero eso ya es muy viejo, eso es lo que vale, eso no ha cambiado, el fundamento sigue siendo el mismo de la iglesia, se llama Jesucristo, Él es el único que murió por nosotros, no murió un ángel, no murió un arcángel, murió Él, el Dios hecho carne, el verbo hecho carne, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Ahora, otro punto sobre las iglesias emergentes es el ecumenismo. ¿Tú qué piensas? No, yo pienso esto de Dios, que solamente hay un Dios y no está el Padre ni el Hijo. O yo pienso que Mahoma también era un profeta y yo pienso que... No, el ecumenismo no sirve. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Por qué es importante, hermanos, posicionarnos? ¿Conoces la iglesia de Pérgamo? Era una de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Y era una iglesia de Dios, pero se había desviado. Cuidado, hermanos, no es como empezamos, es como acabamos. Dice la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17, te lo resumo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Dentro de la iglesia estaba el trono de Satanás, hermanos. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y sigue hablando, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y también tienes a otros, los nicolaitas, los que yo aborrezco. Una iglesia de las 7 que la Biblia habla se había desordenado, se había relajado. Iglesia, no te relajes. Te voy a decir un secreto que la Biblia dice público. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Hoy más que nunca, muchos cristianos que empezaron bien se están enfriando y están bajando la guardia y no quieren ofender a nadie, pero es que el evangelio hace dos cosas: o te ofendes y cambias, o te ofendes y atacas. No hay más, porque el evangelio nos ofende. ¿Cómo que ofende, pastor? Sí, cuando yo vine al Señor me dijeron: tú eres un pecador y te vas al infierno. Sí, es así. No, pastor, no diga eso. Sí, tú también. ¿Por qué? Porque Dios lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos tener la vida eterna. No cambies la comida de las bodas del Cordero por la comida que el mundo te da. Yo no sé lo que vamos a comer ahí, hermanos, pero vamos a gozar. No vale la pena satisfacer a la carne en el día de hoy, cuando nos están esperando ese lugar donde vamos a celebrar las bodas del Cordero. Ahora, la iglesia es de Jesús. Jesús murió por ella. No murió el pastor, murió Jesús. Por eso es importante, primero, reconocer que el centro de esa iglesia es Jesús. Tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Si está el pastor, la iglesia sigue siendo de Jesús. Y si no está el pastor, la iglesia sigue siendo de Jesús. Toda iglesia que por encima de cualquiera ponga a un pastor como que es la persona ungida, déjame decirte, eso no es cierto. Es verdad que Dios ha puesto hombres, Dios ha puesto mujeres, Dios ha establecido, como Él dice, Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, Él mismo, pero Él está por encima de todo. Solamente Él es la cabeza. Solamente Él es el que marca la diferencia. Hermanos, hay iglesias que los pastores van con guardaespaldas. Bueno, yo entiendo que tal vez estás en un país donde pueda haber secuestro. Está bien. David tenía sus valientes. Vale. Pero te van a poner las chaquetas, pones los brazos así y corriendo. Y tienes un trono. Yo me siento aquí, no es un trono, es una silla como esa. Y tienes un trono en la iglesia que ahí no se puede sentar nadie. Y eso no es bíblico. Los apóstoles, los cristianos nos demostraron que para servir solamente sirven aquellos que no valen, que no sirven, pero que han sido comprados, regenerados por la sangre del Cordero. Por eso cuidado donde haya iglesias que enfocan sobre un hombre. Apláudele fuerte al Señor. Con esto no te digo que no haya que respetar a tus autoridades, ni que no respetes al pastor, faltaría más, Pero no esas enfáticas palabras como el ungido, como que, cuidado, que como el pastor diga algo te cae una maldición. No, los pastores no maldecimos. ¿Me entendéis, verdad? Hermano, la iglesia perfecta todavía no existe. No, pastor, pero no, estamos en un proceso. La iglesia sí tiene que ser santa. Tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en oración, tenemos que andar en temor. Pero estamos todavía en proceso. Lo hemos visto en las primeras congregaciones ahí en el libro de los Hechos, que ahí tienen un problemita porque las viudas de unos son atendidas y las otras no. Hacían acepción de personas. Y se lo dicen a los apóstoles y dicen: oye, pues vamos a buscar una solución. Y buscaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y ahí los pusieron a encargarse de esa situación. Podemos ver otros problemas que habían en la iglesia, sí, pero debemos de confrontarlo y arreglarlo. Una iglesia que mira a otro lado para que la gente no se vaya, eso no es una iglesia bíblica. La iglesia bíblica confronta el pecado y el desorden y los errores. Ay, pastor, es que me hace daño. Lo siento, pero esto es así. Usted se imagina que venían las viudas de uno y le daban 10 kilos de arroz y 10 kilos de arepas y pupusa y paella. Llegaban la otra y le daban un bocadillo de
de salchichón de pavo. Porque los judíos no comían jamón. No. En la iglesia no hay acepción de personas. En cualquier iglesia que haya acepción de personas, esa no es una iglesia bíblica. No, pero es que, hermanos, yo no entiendo esas iglesias que son solamente de un país, perdonadme. Yo eso no lo entiendo. Bíblicamente la iglesia se iban añadiendo cada día de diferentes países, de diferentes naciones. ¿Por qué? Es una iglesia donde tiene que estar cualquier persona. Esto no es para salvar a un país, esto es para salvar a toda persona que quiera reconocer a Jesús como su Salvador. Por eso es importante recordar que el dueño, el fundamento es Cristo. La iglesia puede tener costumbres, pero esas costumbres, normas, no pueden estar por encima de la doctrina. Una cosa es una norma y otra cosa es una costumbre y otra cosa es la doctrina. La doctrina no cambia. Hermanos, ¿la iglesia ha cambiado? Sí. Hay cosas que ha tenido que cambiar. ¿De acuerdo? En aquel tiempo, hace 2000 años, iban con túnicas. Aquí no hay ninguno con túnica, ¿no? Llevaban sandalias. El único que lleva sandalia es el pastor. ¡Aleluya! Ahora vestimos de otra manera. Pero la Biblia también nos enseña decorosamente. Hemos cambiado, hermanos, ya no vamos con túnica porque a medida que la sociedad ha cambiado en algunas cosas son buenas. Y no es malo que esas cosas se introduzcan dentro de la iglesia. Amén. Pero hay cosas como la doctrina que no se puede cambiar. La doctrina es el fundamento. La doctrina es lo que Dios ha establecido y Él ha revelado. Y Él ha dicho, esto hay que hacerlo y esto no. Y el que hace esto se salva y el que no lo hace se condena. Por eso necesitamos conocer la palabra. Hay iglesias llenas de personas que no conocen la palabra, no conocen la doctrina. Aquí se hacen discipulados 1, 2 y 3. Y el 2 y 3 no es para gente nueva, que también son para gente que tal vez han ido a una iglesia, se han bautizado, pero no conocen las bases. Las bases. Por eso es importante apuntarse a los discipulados. Y siempre que puedas los martes venir a los estudios. ¿Para qué? Para conocer la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? Porque hay personas que se han desviado por no conocer la palabra de Dios. Dice segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, que cualquiera, leíamos, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y sigue diciendo el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ay, pastor, pero eso es muy fuerte porque si viene uno y al final me predica otra doctrina, pero bueno, somos todos hermanos. ¿Serás tú? Yo no soy hermano de todos. Yo soy hermano de aquellos que Cristo vive en su vida y que siguen la sana doctrina. No aquellos que cogen la doctrina y la manipulan para engañar, para robar, para decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios está. Es que está muy fuerte. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice el apóstol Juan, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Ay, pero es que es muy fuerte. Es que es así la palabra. ¿Usted se imagina una iglesia que se pone en todo el mundo a beber chupitos? A fumar. A beber. Perdonadme, pero eso no es una iglesia. Pero existen iglesias así. Y si tú te metes en el multimedia, es eso, ¿no? Como en Google, ¿cómo se llama? En Google te metes y hay una cosa que es como un diccionario. El multimedia, no el, bueno, eso, en Wikipedia, están atentos, muy bien. Pone iglesias emergentes como iglesias protestantes que en el 1950 cambiaron. Hermanos, Juan el Bautista iba al desierto a predicar y las multitudes salían. Y el mensaje no era demasiado elocuente. ¿Qué decía? Arrepentiros, generación de víboras.
y iban el lunes, el martes, y el mensaje era el mismo. Los apóstoles, yo no he visto que utilizaran estrategias humanas para ganar a las almas. Hermanos, el Evangelio es mucho más poderoso. Las estrategias que utiliza el Espíritu Santo es hacer señales, milagros, prodigios, es cambiar las mentes, es romper cadenas, es romper ataduras, es traer liberación, es traer restauración. Por eso es importante, apláudele fuerte. Por eso es importante saber y conocer la palabra. Yo el otro día estaba viendo de las asambleas de Dios, de la fraternidad de los jóvenes ahí, y me dio tristeza, hermanos, porque veía cosas inadecuadas para una iglesia. Ahí se pusieron a bailar o a danzar, llámalo como quieras, y salió como uno disfrazado de tiburón, otro de dinosaurio, otro de tiburón tirando un plátano, y ahí, que eso no es evangelio. Que hay que enseñar lo que es adoración, lo que es buscar la gloria del Señor y deleitarnos en su presencia. No, pero así vienen jóvenes. ¿Y cómo salen? Igual. Salen peor. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que tener cuidado de evitar cualquier cosa que pueda cambiar nuestra forma de pensar en la sana doctrina. Hoy admitimos esto, mañana admitimos lo otro, pasado admitimos lo otro y al final hemos cruzado esa línea. Y ya no somos una iglesia bíblica. ¿Sabes que hay profetas, profetillas diría yo, que te ven y te sueltan la palabra? Dios me ha dicho que tiene bendiciones para ti. ¿Te lo ha dicho? Sí, pero es que ya lo sabía. Cuando yo he leído la Biblia, hay miles de bendiciones de Dios para mí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quieres decir? ¿Que tú eres un ungido, una ungida? No cuela. ¿Por qué? Porque la palabra ya me lo ha dicho. Oh, es que Dios me ha revelado que Dios se va a bendecir. ¡Hala! ¿Y te la ha revelado ahora? Sí. Chico, pues no sé dónde estabas. La Biblia me dice que Dios me va a bendecir, que yo le obedezca y las bendiciones no las tengo que buscar. Esas bendiciones nos van a alcanzar. Por eso es importante, hermanos, conocer la palabra. Es importante venir a la iglesia y saber a qué vengo. Yo no vengo, es que esta canción no me ha gustado. ¡Qué bueno! Es que esa canción no se ha cantado para ti. Es que esa canción se ha cantado para Él. Y lo que la iglesia quiere es que Él se deleite, que Él se goce, que Él disfrute con la alabanza de su pueblo. Hay que cuidar la iglesia. Hermanos, que por cualquier rendija dejamos cualquier cosa para no hacer daño y te contamina la iglesia. La Biblia es clara, Romanos 16, 17, 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Es fuerte la palabra? Sí. Fijaos, ¿quién trae crítica? ¿Quién trae una falsa doctrina? ¿Quién trata de ser alguien que cause una división y poner tropiezo en contra de esa doctrina? Señaladlo. Ay, pastor, pero ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en cuidar al rebaño de Dios. Pero, pastor, es que yo no puedo juzgar. Yo no juzgo, yo estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios me está diciendo es que esas personas que vienen para destruir la iglesia, para dividir la iglesia, lo señale y diga: ustedes, por favor, dejen de hacer eso y si no, váyanse. Es muy fuerte, pastor, es que esto es así. ¿Tú dejarías a tu hijo
con 10 o 12 años, 8 años, que vaya con un montón de drogadictos? ¿Alguien lo dejaría? ¿Y cómo vamos a dejar que alguien que quiere destruir un alma para que el diablo se lo lleve al infierno, lo vamos a dejar y vamos a decir, hay que tener amor, no se puede juzgar? ¿Perdona? Eso no me enseña a mí la palabra. La palabra me enseña que lo visualice, vea quién es, y si quiere seguir trayendo divisiones, lo ponga aparte. Hermanos, es importante. Hoy, ¿cuánto ven las redes sociales? ¿Cuánto han escuchado otras predicaciones en YouTube? A ver, levantar la mano. ¿Cuántas veces pones predicaciones de la iglesia en tu Facebook? Ay, pastores, ¿qué? Vale. Cuidado lo que escuchas. Hay predicadores muy buenos, hay palabras muy buenas, hay enseñanzas muy buenas. Escúchalos, examínalos, ponles el filtro de la palabra. Pero cuidado con esos pastores, cuidado con esas predicaciones que no vienen de Dios, que vienen distorsionadas, que tienen palabras muy bonitas, muy carismáticas, pero son palabras que no están fijadas, enseñadas, fundamentadas en la palabra de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y se contaminan porque no tienen discernimiento. No, pero dice este predicador y tiene una iglesia de miles de personas. A mí eso no me importa, perdonadme la expresión. Aquí decimos, no me importa un pepino. Perdonadme. A mí Dios no me ha llamado a llenar a las multitudes. A mí Dios me ha llamado a predicar el evangelio, tal y como Él lo enseña. Las almas las va a traer Él. Pero a mí Dios no me llama a predicar cosas que no ha dicho Él. La iglesia tenemos a veces discrepancia, ¿verdad? Hermanos, Pedro se equivocó. Nos dice que en la iglesia de Galacia, Pablo lo tiene que reprender públicamente. Es verdad, la Biblia nos ha enseñado que si yo veo a mi hermano o a mi hermana en algo que esté mal, que se lo diga en privado, sí o sí. Si no hace caso, llame a 2 testigos. Si no, en la iglesia. Y si no, que lo tenga como un gentil y como un publicano. ¿Y por qué Pablo a Pedro lo confronta públicamente? Porque Pedro ha hecho algo públicamente que es muy grave. Dice la Biblia, luego te lees todo el capítulo 12, del versículo 11 al 14, Pedro pues se pone a hacer acepción de personas. Él estaba, y yo lo parafraseo, estaba ahí con los hermanos y comían con los gentiles. Él estaba ahí el primero, le gustaba comer, disfrutaba. Ponían un poquito de paella o fideuá, ahí el primero. Pero ahora llegan unos hermanos que son judaizantes y no, los judíos no comemos con los gentiles. ¿Y Pedro qué hace? Pues vale, pues y en esa simulación también Bernabé es arrastrado. Y Pablo dice, tú lo estás haciendo públicamente, yo te tengo que confrontar públicamente. ¿Era una iglesia bíblica? Sí. Pero también hay problemas, hermano. Ay, pastor, pero ¿cómo puede haber en la iglesia estos problemas? Porque los hay. ¿Tú no has tenido temporadas buenas? ¿Y temporadas regulares? ¿Y malas? ¿Y muy malas? Pues Pedro pasó una temporada que se le fue la cabeza. Y Pablo lo ve y le dice, oye, no está bien. Y lo confrontó. ¿Y qué hizo Pedro? Lo admitió y quedó restaurado. ¿Sabes que hay que decir las cosas como son? ¿Sabes que la Biblia nos dice, acompáñame, quiero que lo lea, Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra versión, el Nuevo Lenguaje Actual, dice: le ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. ¿Qué te parece? Dos hermanitas de la iglesia, parece ser, podían ser diaconisas o podían ser líderes, no sé lo que eran, pero tenían sus problemitas. Pero ¿cómo puede haber en una iglesia problemas, en una iglesia bíblica? Lo sabía, porque cada uno tiene su temperamento. A veces andamos un poco en la carne, diga ay o diga gloria a Dios. Y era un problema notorio que hasta se enteró Pablo. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Echarla de la iglesia? No, le dice: oye, poneros de acuerdo, hombre. Seguro que no era un problema doctrinal, sino Pablo le dice: oye, esa que trae falsa doctrina, fuera de la iglesia. ¿Os arrepiente o fuera? No. ¿Tienes algún problema con algún hermano o hermana de la iglesia? Ay, pastor, es que los hermanos de Bolivia hacen unas, ¿cómo es? Cuñadas. Cuña P, buenísima, y claro, lo ponemos a competir con las pupusas del Salvador y entonces a mí me gustan las dos, 10 y 10, no hay problema. No, pero han puesto en el Facebook: uy, qué buenas Cuña P, y no han dicho nada de la fideuá del pastor. A veces discutimos, perdonadme, por tonterías. Es que no me ha saludado este hermano, esta hermana, que yo no vengo a que me saludes. Si me saludas, bien, y si no, también. Y si tú no me saludas, yo voy a saludarte a ti. El mismo camino hay de aquí a allí, de allí a aquí. Pablo le dice: oye, dejaros de tonterías. Pasa a veces con los matrimonios, ¿sí o sí? A veces no. Hoy a dormir, por ejemplo, yo creo que hoy Nelson tiene muchos números de irse a dormir al sofá. Lo siento, Nelson. Hoy tenemos aquí a Nicole. Aleluya, la bebé de 1 mes. Y yo me quedo mirando y digo: lo va a decirlo, y no lo ha dicho. ¿Y Nancy qué? Lleva 1 mes sin venir y no pasa nada. Al sofá, Nancy, autorizada. Hay cositas, hermanos, pero aunque sea una iglesia con cositas, tenemos que ser una iglesia bíblica. Una iglesia donde no se permite el pecado. Hermanos, yo me puedo equivocar, el cuerpo ministerial nos podemos equivocar, pero no permitimos el pecado. Otra cosa es que haya pecado y Dios lo manifieste en un momento determinado, o que yo tenga indicios, no tengo pruebas. Pero si yo tengo pruebas, me da igual quién sea. Se puede llamar mi hijo, mi hija, se puede llamar mi primo, mi cuñado, mi suegro, mi tío, de español o catalán, o da igual. El pecado aquí no se permite. No se permite. Es que se va de la iglesia. Mejor que se vaya. Para que esté aquí y sea un tibio, mejor que se vaya al mundo, que Satanás lo zarandee y que vuelva a la iglesia. Eso dice la palabra del Señor. Discrepancias las hay, pero no son problemas doctrinales. En la iglesia tiene que haber amor, el amor ágape. El apóstol Pablo dedica un capítulo entero a hablar sobre el amor. Capítulo de 1 de Corintios, capítulo 13. Y te empieza a decir: la iglesia de Corinto, hermanos, tenían todos los dones. Profetizaban, hablaban en lenguas, tenían diversos géneros de lengua, tenían dones de fe, dones de sanidad, interpretación de lenguas, tenían profecía. Pero les faltaba el amor. Y Pablo les dice: escuchadme, podéis tener todas esas cosas, las tenéis, pero si no tenéis amor, no sirve. ¿Amas a tu hermano? A ese difícil, porque hay difíciles, hermanos, créanselo. Sonríe, Jesús te ama, ya Dios, pídele perdón. Hay hermanas y hermanos difíciles. Yo me acuerdo, Magali, me acuerdo mucho de Lina, gracias a Dios, es una hermana de la iglesia mayor que yo la quiero mucho. Pero hubo un tiempo que me decía Pastor Gavino. Y yo le decía: hermana, perdone, yo me llamo Gaby o Gabriel. Ah, gracias, Pastor Gavino.
Y al final dije, pues llámeme como quiera. Y gracias a Dios ahora ya me llama Gaby o Pastor Gaby o como ella quiera. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada me sirve ser pastor. Tengo que tener amor para amar a mi hermano como me gusta que me amen a mí. Para hacer y no hacer lo que yo quiero que a mí me hagan. Se trata de eso. La iglesia tiene que ser una iglesia en santidad. Sin santidad, hermanos, no vamos a ver al Señor. De nada sirve cantar muy bien, predicar muy bien, tener una buena organización. Necesitamos ser santos. La iglesia también tiene que saber administrar los dones. Los dones tienen que estar, pero tienen que ser bien administrados. Luego te lees 1 Corintios 14, del 37 al 40. La iglesia también tiene que evangelizar. La iglesia tiene que evangelizar. Y no hace falta ir a las naciones. Aquí en Barcelona tenemos muchas naciones. No, es que Dios me llama a las naciones y no vienes a la iglesia y no te congregas y no le has predicado a ese de tu trabajo. No estás bien ubicado. Debemos de evangelizar. Debemos de orar. La iglesia tiene que orar. Pedro estaba en la cárcel y ¿qué hizo? ¿Se puso a llorar? No, se puso a orar. ¿Oras? ¿Oramos? Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante orar, hermanos. Que a veces vemos los fallos, pero no oramos. Y quiero ir resumiendo. Como yo decía antes, hay que manifestar los falsos profetas. Pablo dice, ya sabes que me abandonaron en Asia, Figelo y Hermógenes. También nos habla sobre Alejandro, el calderero, que me ha causado muchos males. Y le dice, Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Habla de Himeneo y Fileto como personas que estaban contradiciendo la sana doctrina. Hermanos, hay que llamar las cosas como son. Ahora sí, quiero concluir. Lo he súper resumido, tengo 5, 6, 7 puntos más, pero no quiero ser demasiado largo. Quiero dejarte algo claro, y es algo que Jesús dijo en Mateo 13, 24. Acompáñame. Esto tienes que entenderlo. Mateo 13, 24. Jesús le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Perdonadme, aún los que nos están viendo por el Facebook o nos están viendo por YouTube o nos van a ver o escuchar por las redes sociales, no todo el que se llama cristiano es cristiano. Yo voy a la iglesia y me puedo fijar en personas que van a la iglesia. Es más, pueden algunos tener hasta algún cargo.
Pero eso no significa que sean cristianos. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Sí, es así. Hay gente que canta muy bien, sabe todas las canciones, incluso da sus diezmos, sus ofrendas, que eso es bueno, es necesario para mantener la iglesia. Vienen todos los cultos, no fallan, pero no son cristianos. Hace tiempo, y posiblemente en las próximas semanas voy a predicar, la iglesia dentro de la iglesia, eso era el título. Aquí hay personas que aún no tienen a Jesús. Llevan años, se han bautizado inclusive, pero no tienen a Jesús. Por eso no te fijes en esas personas. Tú sabes que a veces dicen, uy, estos catalanes que son roñosos. ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, yo soy catalán. Dímelo en la cara. No me digas nada. El que haya alguien que es roñoso no generaliza que todos los catalanes sean roñosos. Mi yerno es mexicano de Monterrey. ¿Sabes qué dice? Que son del puño. Bueno, a lo mejor mi yerno no creo que me esté viendo, pero no generalices de un cristiano que para ti es cristiano que todos somos iguales, porque no lo somos. No lo somos. ¿Estaban en el mismo trigo? Sí. ¿Estaban en el mismo campo? Sí. ¿Estaban junto al trigo? Sí. ¿Eran muy parecidos? Sí. Pero no eran trigo. La conclusión de este mensaje es: si estás en una iglesia bíblica, ámala, cuídala, valórala, lucha por ella, esfuérzate por ella. Aunque también tenemos nuestras luchas, nuestros fallos, nuestros problemas, pero no se permite el pecado. Donde tú veas una iglesia que se permite el pecado, márchate de ahí. Vuelvo a repetir, una cosa es que el pastor, los líderes, el cuerpo ministerial, los ancianos no sepan, si no se sabe o no haya pruebas, pero que sea algo público. Pablo le dice a Corinto: ¿cómo puede ser que vosotros, con todos los dones que tenéis, ponéis en la primera fila a uno que está adulterando con la mujer de su padre? ¿Cómo? Y habláis en lenguas, qué bonito, profetizáis. ¿Qué le dice? Echarlo. No significa de echarlo al mundo y que si se arrepiente y vuelve, que no. Significa que no lo pongáis ahí, decirle: oye, aquí no puedes venir así, tú no puedes venir a la iglesia si estás en adulterio con la mujer de tu madre. No puedes, porque te vas al infierno. Deja esa relación, arrepiéntete y vuelve a la iglesia. Y en la segunda carta les tiene que decir: oye, tranquilos, ya se lo habéis dicho, se ha arrepentido, sí, ha cambiado, sí, pues ahora darle amor, porque ese es el propósito de confrontar el pecado, de restaurar, de que haya arrepentimiento, de que haya sanidad. Entonces quiero decirte, si tú vas a una iglesia y si me estás viendo o escuchando y se permite el pecado, márchate de ahí. Márchate, huye. Porque una iglesia bíblica no permite el pecado. Y si hay pecado, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Tarde o temprano. Una iglesia bíblica no hace acepción de personas. No, que si eres de un país o si tu estatus social o has estudiado, entonces no, eso no existe en una iglesia bíblica. Ahora bien, si estás escuchando esta predicación y vas a una iglesia emergente, yo me dirijo a esa cámara para todos los que nos puedan ver. O tú, si estás aquí y vas a otra iglesia emergente, sal corriendo. Una iglesia que no guarda la sana doctrina significa que Dios no está ahí. Dios dice que hay que guardar su doctrina, su palabra. No doctrinas humanas, sino su palabra. Hay gente que están sacando la lana por no conocer la palabra. Te aconsejo, aunque lleves años en la iglesia, ves a los discipulados, anótate, aprende, conoce la palabra, porque eso te va a ayudar a saber y a conocer y detectar la falsa doctrina. Cierra tus ojos, oramos en esta tarde. Cierra tus ojos. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque
porque tú, Espíritu Santo, gobiernas esta iglesia. No permitas, Señor, que nos desviemos de la sana doctrina. No lo permitas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, una iglesia unida en amor, que podamos amar a nuestro prójimo sin importarnos su estatus social o su posición. Y ayúdanos, Señor, a seguir guardando la sana doctrina. Y a estos jóvenes que están empezando, a estos niños, danos la capacidad de ser ejemplo para que ellos conozcan desde su niñez la sana doctrina, conozcan la palabra y que nada de este mundo los confunda, nada que venga con una imagen buena o una iglesia emergente los pueda confundir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, apláudele fuerte.